La termodinámica es la rama de la física encargada de la interacción entre el calor y otras manifestaciones de energía. Dentro de la termodinámica se encuentra lo que es el concepto de entropía, de lo cual hablaremos en este video. La entropía, la cual se representa con la letra S, mide el grado de desorganización de un sistema. Esta es una función de estado de carácter extensivo. Por función de estado nos referimos a que solamente depende del estado en el que se encuentra el sistema y no de todo el proceso transcurrido para pasar de un estado A un estado B. Para un mayor entendimiento daremos de ejemplo la temperatura. Ahora, la temperatura del agua en estado sólido siempre va a estar por debajo de los 0 grados Celsius o de los 273.15 Kelvin, mientras que la temperatura del vapor de agua siempre va a estar por encima de los 100 grados Celsius o de los 373.15 Kelvin. Esto quiere decir que la temperatura del agua no depende de todo el proceso que transcurrió para pasar de sólido a líquido y de líquido a gaseoso, sino que solo depende del estado en el que se encuentra el agua. Ahora, hablando de carácter extensivo, se refiere a que depende de la cantidad de materia que presente el sistema. Otros ejemplos pueden ser la masa y el volumen. Para todo sistema aislado, la entropía a través del tiempo siempre aumentará. Ahora hablemos del universo. El universo después del Big Bang se expandió en todas direcciones a una velocidad de 300.000 km sobre segundo. Esto es la velocidad de la luz. Con esto deducimos que después de esa expansión no existe nada. Por eso vamos a tomar al universo como un sistema aislado. Para calcular la entropía del universo es la suma de las entropías de cada sistema aislado más la entropía del entorno. Este concepto fue desarrollado por Rudolf Clausius en 1850, desarrollando esta ecuación, la cual conocemos como desigualdad de Clausius. Esta nos dice que el cambio de entropía en un sistema cuando pasa de un estado A a un estado B es igual al calor intercambiado entre el sistema y el entorno dividido entre la temperatura. Para todo proceso reversible, esta ecuación estará igualada a cero, mientras que para un proceso irreversible, esta ecuación será menor a cero. Para un proceso reversible, entendemos que el sistema puede pasar de un estado A a un estado B, para luego pasar de un estado B a un estado A, mientras que para un proceso irreversible, esta solamente pasa de un estado A a un estado B. La unidad de medida en el sistema internacional de la entropía va a ser Joule sobre Kelvin. En términos de probabilidad estadística, Ludwig Boltzmann en 1877 desarrolló una ecuación para la cantidad de entropía en un sistema, la cual es proporcional a la constante de Boltzmann por el logaritmo natural del número de microestados posibles. Un mol de un gas ideal monoatómico se calienta reversiblemente de 298.15 Kelvin a 398.15 Kelvin. Calcular el cambio de entropía del sistema, de los alrededores y el total. Inciso A, si el proceso se realiza a volumen constante. Inciso B, si el proceso se realiza a presión constante. Tenemos que verificar primero las fórmulas que vamos a ocupar, que son la de entropía, la variación de entropía, en la que es igual a número de moles por la capacidad calorífica por el logaritmo natural de la temperatura 2 entre la temperatura 1. Sustituyendo los valores que tenemos, que son en los números de moles vamos a poner 1, en la capacidad calorífica, esa se busca en internet y es un valor que ya te dan, pero todos los gases monoatómicos ideales tienen 12.47 de capacidad calorífica, siempre, entonces vamos a poner esa. Y el logaritmo natural de la temperatura 2 entre la temperatura 1 sería 398.15 Kelvin entre 298.15 Kelvin. Y esto nos va a dar un resultado de 3.61 joules sobre Kelvin. Esto es la delta S del sistema. Ahora vamos a realizar el inciso B, en el cual vamos a ocupar la misma fórmula anterior, pero ahora la capacidad calorífica va a ser cuando la presión sea constante. Y es lo mismo que en el caso anterior. Va a ser lo mismo para todos, ya que son gases ideales monoatómicos. Y la capacidad calorífica en estos casos es de 20.78. Entonces, sustituyendo, nos va a dar un resultado de 6.1 joules entre Kelvin.
dice, la temperatura del foco frío de una máquina térmica reversible con un rendimiento del 24% es 107 grados centígrados. En cada ciclo la máquina cede 100 kilocalorías a dicho foco frío. ¿Cuál es el calor cedido por el foco caliente? ¿Cuál es la variación de entropía del foco caliente en cada ciclo de funcionamiento? Primero tenemos que hacer el diagrama. Indica el foco frío, el foco caliente, todos los elementos de este. Después, conforme lo que nos diga el problema, tenemos que poner los datos. En este caso nos dice que la máquina térmica tiene un rendimiento del 24%, que vendría siendo el rendimiento. Dice que la temperatura del foco frío, que viene siendo este TB, es de 380, bueno, es de 107 grados centígrados, pero al pasarlo a Kelvin es de 380. Y también te dice que la máquina cede 100 kilocalorías. Las fórmulas que vamos a ocupar son estas, las de rendimiento y las de variación de entropía. Como nos pide en la pregunta cuál es el calor cedido por el foco caliente, vamos a ocupar esta fórmula primero, que es para sacar QA, porque QB ya lo tenemos, que son 100 kilocalorías. Sustituimos en esta fórmula la K y la QB y después lo despejamos y nos da que el calor cedido por el foco caliente es de 131.5789 kilocalorías. Después, para la pregunta de cuál es la variación de entropía del foco caliente en cada ciclo de funcionamiento, vamos a ocupar esta fórmula, que es delta S es igual a Q entre T. Entonces, ya con los datos que sacamos y que tenemos, la vamos a ocupar para el foco caliente y para el foco frío. Para el foco caliente sustituimos la temperatura y el calor. Nos va a dar que la variación de entropía del foco en el ciclo del foco caliente es de menos 0.263.157 kilocalorías sobre Kelvin. Y en el foco frío, como es un ciclo reversible, nos va a dar lo mismo que en el foco caliente, pero en positivo.